el capítulo 25. Desde allí, hermano, comienza la palabra de Dios, dando la orden del Señor cómo se iba a construir, cómo se iba a hacer ese tabernáculo. Y hermano, todo eso fue por orden, hermano. O sea, Dios fue el que dio la orden cómo se iba a hacer ese tabernáculo. ¿Para qué quería Dios tener un tabernáculo? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces Él en aquel momento, hermano, quería manifestarse, quería estar cerca del pueblo, quería estar muy cercanos a ellos, pero no había una manera de manifestación en algo. Entonces, para el pueblo de Israel, hermano, la morada del Señor, de nuestro Dios, era como muy oculta, era casi invisible. De pronto, algunas veces Dios tomó teofanías y se presentó como el ángel de Jehová, que lo vio Manoah. Se presentó delante de Moisés, que dice que por medio de los querubines hablaba con Moisés cara a cara. Pero cada vez, hermano, que se presentó el Señor fue en una teofanía. O sea, tuvo una manifestación, tomó un cuerpo de ángel, tomó un cuerpo de zarza. Esa zarza, hermano, que ardía, era una teofanía de Dios. ¿Qué se veía ahí? Una zarza que ardía, pero que no se consumía, ¿cierto? Para Moisés era algo extraño. Ver una zarza que ardía era muy normal en las temperaturas del desierto. Eso era algo muy, muy normalito, pero para él lo anormal era que la zarza ardía y no se consumía. Entonces a él le llamó la atención. Entonces, cada vez que Dios quería hablar con uno de sus hijos, con el que él tenía escogido, tenía que tomar una manifestación que se llama teofanía. Él se presentaba de algo por algún momento. No era permanente, era por algún momento. Pero hermano, después de un tiempo, el Señor tomó un cuerpo en carne, ¿cierto? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Él vino, hermano, en esos 33 años que estuvo aquí, en un tabernáculo de carne se presentó Él aquí. Y fue visible para el pueblo. Pero en su muerte, hermano, allí se acabó ese periodo de tiempo donde ese Dios que tomó un cuerpo en carne, que se manifestó, a Él morir, otra vez, hermano, volvió al lugar donde Él siempre ha estado y donde nunca ha bajado. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que Él está en los cielos. Él está, siempre ha estado allí, siempre. Entonces, mis hermanos, volvió y ya para nosotros es nuevamente invisible. Ahora Él se ha manifestado, hermano, en espíritu. Porque Dios, hermano, en la creación. Entonces, Dios se ha manifestado, hermano, en medio de su pueblo, para que nosotros podamos palpar todas sus grandes maravillas y todo lo que Dios quiere hacer por nosotros. La palabra de Dios dice, aquí comienza, hermano, esto lo leímos cuando hablamos un poco de la ofrenda, pero dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad. De todo corazón tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata. Mire, aquí comenzó el Señor, que era la ofrenda que el Señor estaba pidiendo. Creo que, si no me equivoco, hay 15 materiales, 15 cosas que Dios estaba pidiendo para hacer el tabernáculo. Ahí está más bonito, ¿sí? Ahí se ve más bonito. Si de pronto los podemos contar mientras leemos, dice: y esta es la ofrenda
que tomaréis oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod, para el pectoral. Dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermano, Dios fue claro para decir, o sea, lo que ustedes van a hacer es según el diseño, como yo lo dije. Es según el diseño. Vean, mis hermanos, aquí hemos tenido nosotros muchos problemas. Muchos problemas. Porque nosotros a veces, hermano, se nos ha dicho cómo es que nosotros debemos de vivir. A veces, hermano, en nuestros comités que nosotros armamos en las congregaciones, se nos vuelven problemas. Porque a veces nosotros queremos presentar un programa, hacer un plan de trabajo, pero siempre hay otro que dice, así no me parece. ¿Por qué mejor no lo hacemos de esta manera? Nos ha pasado. A veces se nos lleva noches enteras, hermano, haciendo un programa porque como ninguno se quiere poner de acuerdo y todos quieren poner lo que ellos piensan. Pero, hermano, para evitar ese problema, Dios le dijo, me lo van a hacer, es como yo digo. O sea, aquí, si a usted no le pareció así, pues que no le parezca. Pero usted tiene que hacer es como yo le estoy diciendo. Hermano, y eso, hermano, tiene una verdad. Porque, hermano, si nosotros, hermano, queremos ser salvos y hemos venido, hermano, a esta iglesia, hermano, la salvación está, hermano, es en nuestra manera de vivir, cumpliendo lo que la palabra de Dios está diciendo. No es como nosotros queramos. Hoy en día, hermano, hay centros de reunión por todas partes. Hoy nosotros encontramos garajes abiertos y con unos rótulos donde ahí hay alguien que se le presentó un pensamiento y quiso armar su congregación. Pero ellos quieren vivir y hacer las cosas a su manera. A su manera. Y nosotros vemos, hermano, que cada una de las congregaciones, o sea, ellos tienen, hermano, el enfoque en el Señor Jesucristo, porque cada uno lo tiene. Pero, hermano, ellos quieren vivir de cualquier manera. ¿Sí? Yo no sé si usted ha leído la palabra de Dios en un texto que a veces nosotros hasta lo citamos para reírnos. Si no me equivoco, está en Isaías el capítulo 5, el 2, algo así. No me acuerdo bien, donde dice, echará mano de un hombre 7 mujeres. Isaías 5 o 2, algo así creo que es. ¿Sí? Pero usted lo ha oído, ¿verdad? Y a veces tomamos ese texto como para decir, mire, vea, los hombres tienen derecho a 7 mujeres. Cuando la Biblia habla de mujeres, está hablando, hermanos, de iglesias. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que dicen ellas? Dice ahí el texto, echará mano en aquel tiempo de un hombre 7 mujeres diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. ¿Qué es lo que está queriendo decir ese texto? Que cada una de las congregaciones, si quieren que el Señor Jesús sea su Dios y que esté invocado sobre ellos el nombre, permítanos llevar tu nombre. Pero nosotros queremos vivir de la manera que nosotros se nos dé la gana. ¿Sí? Nosotros vamos a comer de esta manera, vamos a vestir de esta manera, vamos a vivir de esta manera. Solamente permítenos llevar tu nombre. Pero, hermanos, no es así. La palabra de Dios nos indica que nosotros, hermanos, debemos de vivir en santidad.
y comenzar, hermano, en ese plan que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Arrepentíos. Debe de haber un arrepentimiento en nosotros. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando tengamos, hermano, esto no es que, uy, aquí como que fue todo, vamos a vivir como queramos. No, hermanos. Y de aquí en adelante nos toca vivir en santidad con Dios. Porque la palabra de Dios dice: sé santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie me verá. O sea, si no somos santos, hermano, nosotros a Él no le vamos a ver. No le vamos a ver. Como decía, hermano, el tabernáculo empezó cuando ya lo que hemos leído en el mismo capítulo 25, el verso 10, ya comienza Dios y comienza a decirle: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Con qué empezó el tabernáculo? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo? Con el arca. Cuando entremos allá y vamos a hablar de lo que es el arca, hermano, el arca es la presencia de Dios en su plenitud. Entonces, Dios empezó primero Él. Y de ahí para abajo comenzó a hacer todos los otros utensilios, todos. Por allá en el verso 38, si no me equivoco, de Éxodo, está terminando ya en el capítulo 38, 39 y 40 de Éxodo, está la terminación ya del tabernáculo, ya lo terminaron todito. Y lo último, hermano, es el atrio. Lo último. Entonces, hermano, podíamos pasar la imagen. Aquí, hermano, está todo como Dios ordenó para que se ubicasen las tribus. No se alcanza a leer de pronto mucho, no sé si de allá se puede mirar, pero al lado sur estaba Simeón, Rubén y Gad. Arriba estaba el norte, Aser, Dan, Neftalí. Y no alcanzo a mirar allá al lado oeste, creo que es que dice, ¿cierto? En el lado oeste estaban Manasés, Efraín y Benjamín. Y en el lado norte, si no me equivoco, creo que estaba Zebulón, Judá e Isaacar. Judá, hermano, es una de las tribus donde viene la genealogía del Señor Jesucristo. Él estaba en todo el frente de la puerta, en todo el frente de la puerta. Eso nos indica, hermano, que el Señor Jesucristo, como viene de la tribu de Judá, estaba en todo el lugar donde estaba la puerta, la primera puerta. Porque aunque la palabra de pronto en algunos textos dice que había una sola puerta, el tabernáculo sí tenía 3 puertas. Pero hay una sola puerta que la podemos manejar y entender que el Señor Jesucristo es la única puerta que hay para la salvación. Pero esa partecita allí, hermano, de Judá, aquí está, hermano, lo que es. De pronto esto lo vamos a mirar. Mire, de verdad que el hermano tiene unas figuras, unas pinturas, hermano, excelentísimas, de lo que es, hermano, de lo que es el tabernáculo. Esto es hermoso. De pronto pues hoy no vamos a tocar mucho, porque solamente estamos haciendo como la introducción, y esta es como una de las últimas partes que de pronto podemos manejar. No había apagado este celular y por aquí resultó que es que llamándome ahorita.
No hay tiempo ahorita para contestar teléfono, ¿cierto? Bueno, de esto lo vamos a mirar, hermano, muy ampliamente vamos a mirar, porque yo creo que es un tema que sería muy bonito explicarlo, para que ustedes puedan tener una connotación muy bonita de lo que era el arca, cómo fue hecha y qué representaba. Entonces, hermano, el tabernáculo se hizo, hermano, para que Dios, o sea, Dios quería estar cerca del pueblo, morar con ellos, morar. Dios siempre habitó en el lugar santísimo, Él siempre permanecía ahí. La palabra de Dios dice que era un lugar oscuro. Él estaba ya como en una oscuridad, pero Él no necesita luz, ¿cierto? Pues la palabra de Dios dice que Él es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, Él es la luz, Él es la luz nuestra. Pero Él siempre permaneció allí donde estaba el arca del testimonio. El arca tiene muchos significados, muchas cosas que se podían manejar. Dice en Levíticos, el capítulo 26 y el verso 11 y 12, dice: y pondré mi nombre en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré en medio de vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios, hermano, quiere habitar con nosotros. Él es nuestro Dios, hermano, y Él quiere habitar con nosotros. La palabra de Dios en Hebreos, como no podemos proyectarla, no sé si de pronto mañana se pudiera manejarlo. En Hebreos, el capítulo 8 y el verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Mire que ya en Hebreos está diciendo la palabra de Dios: lo vas a hacer como se te mostró en el monte. De esa manera tú vas a hacer este tabernáculo, porque Dios, hermano, quería morar con nosotros. Mire lo que dice segunda de Corintios, que es un texto que yo creo que ustedes lo han leído muchas veces. Segunda de Corintios, el capítulo 6 y el verso 16, dice la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él habitará, hermanos, porque ese tabernáculo que para el pueblo de Israel era la morada de Dios, la presencia de Dios para el pueblo, pues hermano, hoy hermano, la presencia de Dios, nosotros somos los verdaderos tabernáculos donde Dios vive y mora. O sea, hermano, que si nosotros tenemos bien pendientes de que el Señor Jesucristo mora en este tabernáculo, ¿cómo vivimos? O sea, si nosotros sabemos que la presencia de Dios, hermano, está en mi vida, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo? Vamos a mirar por aquí otro texto de Apocalipsis, el capítulo 21. Dice:
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Dice: y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo que Dios, hermano, en este momento está utilizando para Él estar aquí y moverse, somos nosotros. Somos nosotros. Porque, hermano, nosotros somos el templo de Dios. ¿Cierto? Eso dice Primera de Corintios, el capítulo 3. Dice que somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, hermano, ¿cómo vivimos? ¿Cómo? Entonces, hermano, si ese tabernáculo, que era la morada de Dios para el pueblo de la antigüedad, como dice aquí, porque eso era una figura, hermano, una sombra de lo que va a ser el verdadero, de lo que es el verdadero tabernáculo en estos tiempos, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros en particular, porque Dios mora en nosotros. Hermano, Dios está con nosotros. Entonces, hermano, yo no sé, hermano, por qué nosotros vivimos a veces, hermano, tan folclóricamente, ¿cierto? Pues la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Entonces nosotros decimos: no, pues como el Señor dijo que éramos libres, entonces pues vamos, ¿cierto? ¿Será que nos tocará vivir de muchas maneras? Pero, hermano, yo creo que la libertad más grande que hay es poder nosotros tener al Señor Jesucristo y vivir, hermanos, vivir el evangelio. No que el evangelio para nosotros sea un problema, porque hay muchas personas en el mundo, hermano, que no aceptan al Señor Jesucristo porque creen que este lugar es un centro de prohibiciones. Pero aquí a ustedes les prohíben, hermano. Aquí el hermano se para a ustedes a prohibirles. Yo creo que no, porque esto no es un centro de prohibiciones. La palabra de Dios dice: todas las cosas te son lícitas. El problema es que todas no convienen. Dice: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermano, cuando el Señor habla de la libertad, hermano, mire, vivir el evangelio libremente es lo más hermoso que hay. Pero a veces nosotros nos hemos encerrado en el evangelio y hemos hecho del evangelio un problema. Ay, si yo no vengo aquí y me postro aquí de cabeza y me clavo aquí, el Señor a mí no me oye. No, hermanos, no hagamos del evangelio un estandarte de problemas, de dificultades, de ritos y de ceremonias. Porque, hermano, nos hemos vuelto nosotros, podríamos decir nosotros, como muy fanáticos. El catolicismo, hermano, comienza a prohibir todas las cosas, y nosotros tenemos muchos rasgos de allá todavía, donde nos prohibían las cosas, hermano. Pero el evangelio es otra cosa. El evangelio es la libertad más grande que hay. El evangelio es lo más hermoso que puede ocurrir en la vida del ser humano. Y dice la palabra de Dios, dice: mis mandamientos no son gravosos. Los mandamientos míos son los más fáciles que hay. Dice: mi yugo es liviano, es ligero, mi carga no es pesada. Pero, hermano, a veces se nos ha convertido el evangelio en una carga, en un problema, los cuales podemos decir: uy, nosotros como que no podemos. Porque qué cosa tan difícil es esta. Cuando el Señor Jesucristo se pasó al otro lado del mar, después de haber hecho muchos milagros y muchas señales, y les había dado de comer a la gente con 5 panes y 2 peces. Y pasó a otro lugar y la gente comenzó a seguirlo a donde él estaba.
Pero comenzó el Señor Jesús a hablar con ese pueblo. Uy, qué montón de pueblo tenemos aquí. Y cómo vinieron, cómo llegaron. Y ellos comenzaron: hoy, Señor, pero cómo no te vamos a seguir con todas esas cosas que tú tienes tan buenas. Y Él comenzó a predicarles la palabra, a decirles lo que tenían que hacer. Y cuando comenzaron a oír, comenzaron a irse. Comenzaron a irse, a irse. Y uno de los discípulos dice: Señor, mira, este pueblo se está yendo. Y el Señor le dijo que se vayan. Y si ustedes se quieren ir, también está la puerta abierta. También está la puerta abierta. Pero ellos dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque, hermano, nosotros tenemos que vivir un evangelio. Un evangelio, hermano, que es muy fácil de vivirlo. El evangelio no es complicado. Hay una diferencia entre esas personas porque se fueron y los que no se fueron. A unos los llamó el Señor. ¿O no fue lo que hizo Dios con los discípulos cuando estaba en el mar? Pedro, sígame. Andrés, sígueme. Los llamó por nombre y los llamó. Y los siguieron. Pero a los otros fueron porque comenzaron a ver muchas cosas. Uy, esta como que es la solución para todos nuestros problemas. Pero cuando oyeron la palabra les pareció muy dura y se fueron. Estas palabras son muy duras. ¿Quién las puede oír? ¿Quién las puede aceptar? ¿Quién las puede cumplir? Y se fueron porque no tenían un llamado. Pero, hermanos, nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y qué bueno que cada uno de los que están aquí hayan sido llamados, porque si el Señor nos llamó, le aseguro que nosotros de aquí no nos iremos nunca. Nunca. Vean, mis hermanos, vamos a pasar otra imagen. Como les decía, el tabernáculo estaba en tres secciones: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. De eso estaba distribuido el tabernáculo. Pero vamos a seguir más adelantico. Las medidas, hermano, que tenía el atrio, dice, la longitud era de 100 codos. Un codo, hermano, equivale más o menos a 45 centímetros. Eso equivale un codo, un poquito menos de medio metro. Entonces dice, la longitud de 100 codos, el ancho de 50 codos. Tenía unas cortinas hechas de lino torcido. Dice, la altura era de 5 codos, más o menos 2 metros y medio. La palabra de Dios dice en algún texto, dice que la altura de la cortina sobrepasaba la altura del ser humano, de un hombre. De pronto los más altos que de pronto tendremos que hay en este momento, personas que miden 2 metros 10 por ahí. Creo que el más grande, creo que tiene eso, ¿sí? Pues no está la época de allá donde el gigante que peleó con David, que medían como más de 3. Pero tenía como 2 metros y medio, hermano, era la altura. Y esa altura, hermano, era para que ninguno pudiera ver lo que había dentro del atrio. No podía ver, nadie lo podía ver. Para poder verlo, lo que había dentro del atrio, el hombre tenía que entrar por la puerta. Si no entraba, hermanos, no podía ver lo que había dentro. Hay muchos hermanos que están allá afuera y levantan la cabeza y miran de una manera la iglesia y la miran de pronto no con la magnitud de todo lo hermoso que podemos nosotros tener aquí dentro en la iglesia, lo que nosotros podemos sentir, lo que nosotros podemos vivir, pero no han querido entrar porque no quieren pasar por la puerta. Dice, las columnas, bases y columnas eran de bronce, los capiteles y moldaduras de plata. Dice, la cantidad tenía 20 por el sur, 20 por el norte, 10 por el este y 10 por el oeste. En un total habían 60, o sea, 60 capiteles de esos que están allí puestos, que lo vamos a mirar ahorita. Dice, estacas eran de bronce y sostenían las cortinas del atrio y las cubiertas del tabernáculo. Eso que estaba ahí alrededor, hermano,
al lado del atrio. Porque qué bueno, hermano, que nosotros podamos poder entender, hermano, cada una de esas cositas que hay ahí. Podíamos pasar la próxima imagen. Creo que ahí está. Bueno, aquí está la entrada del atrio. Vamos a mirarla y ahorita miramos lo de los postes. Dice, la ubicación, lado oriente, dimensiones, altura 5 codos, que lo decíamos ahora, ancho 20 codos, no se alcanza a mirar ahí. Las cortinas hechas en 4 colores, fundada en 4 columnas. Los colores eran azul, púrpura, escarlata y lino fino. La cortina estaba fijada por medio de corchetes de plata y varas conexivas de plata a las 4 columnas. Podíamos mirar la imagen que sigue. Allá aquí nos metemos es al altar. Vamos a regresarnos porque hoy no vamos a hablar nada de lo que está ahí en el altar. Pero quisiera, hermano, que pudiéramos mirar la puerta del atrio, hermano. Habla, la puerta del atrio abre una cortina, dice, y la puerta del atrio labra una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, sus columnas, 4 con sus 4 bases. Eso está en Éxodo, el capítulo 27 y el verso 16. Nos hallamos ahora, hermano, en lo que era la puerta del atrio. La puerta del atrio, hermano, tenía 4 columnas. Esas 4 columnas, hermano, estaban todo lo que era el tabernáculo, hermano, tenía unas cortinas hechas de lino fino. Todo lo que estaba al lado de todas las bases que estaban ahí, se hizo una cortina. Y esas cortinas estaban fijadas, hermano, como dice allí, fijadas con unas estacas, con unas cuerdas. Pero vamos a mirar, hermano, más adelantico, de qué estaban hechas las cuerdas, de qué material estaban, de qué madera eran las bases. Y tenía unas coronas en la cabeza y tenían en la parte de abajo, tenía unas bases de bronce. Y cada una de esas cosas, hermano, habla de nuestra vida cristiana, cómo debe de estar fundada nuestra vida en el Señor. Entonces, esas cuatro columnas, hermanos, esas 4 columnas que estaban en la entrada de la puerta, el número, hermano, el número 4 habla de los 4 puntos cardinales del mundo. De los 4 puntos cardinales del mundo, que son este, oeste, sur, ¿es? Norte, sur, oriente y occidente. ¿O me equivoqué yo? Este y oeste. Entonces, esas cuatro bases, hermanos, esas 4 columnas que estaban allí en toda la entrada de la puerta, nos están hablando de eso, de lo que era todo lo que se refiere al mundo. Y eso, hermano, nos indica que el evangelio, hermano, se debe de predicar a todo el mundo. Eso nos habla, hermano, de los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas son cuatro personas que relataron el evangelio. No son 4 evangelios, porque el evangelio es uno solo. Hay un solo evangelio, no hay 4. Pero hubieron 4, podíamos decir, como periodistas que estaban relatando todo lo que estaba sucediendo al pie del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, esa entrada, para poder entrar, hermano, para poder entrar por la puerta, el hombre tenía que llevar una ofrenda.
presentarse ante Dios con una ofrenda, no había otro lugar de acceso para poder entrar al tabernáculo, para poder entrar a la fuente de bronce, para poder entrar al lavacro, para poder entrar al lugar santo. No podía. La gente solamente estaba en el atrio, solamente estaba en el atrio. Y la única manera de poder entrar era por una puerta. La palabra de Dios nos indica y nos dice que Él es la puerta. Y de pronto, hermano, podemos pensar, ¿de qué dimensión era la puerta? Porque pues la palabra de Dios dice que la puerta para entrar al Señor dice que es angosta. Pero sí será angosta. Sí podrá ser angosta la puerta, hermano, donde podemos nosotros, donde hay una iglesia, hermano, tan grande que está creyendo y que sigue creyendo en todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo en medio de las personas y están creyendo en Él. ¿Y por qué dirá la palabra que es angosta? Porque angosta es la puerta, cierto, que nos conduce a la vida eterna. Y la palabra de Dios dice que Él es la puerta, que Él es la puerta. Pues mis hermanos, vean, esa puerta es angosta. Pero para las personas que están en pecado, para las personas que no andan en santidad con Dios, si una persona quiere entrar por esa puerta cargada de pecado, no entra, se vuelve angosta. Pero hermano, cuando nosotros entendemos y reconocemos al Señor Jesucristo y nos podemos meter en su presencia, hermano, esa puerta para nosotros es una puerta ancha, hermano, donde nosotros podemos entrar libremente, donde nosotros podemos entrar, hermano, a buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la puerta, hermano, esa puerta nos habla del Señor Jesucristo, que un día, hermano, se abrió esa puerta para que nosotros entráramos libremente. Y más adelante miraremos, cuando estemos en el lugar santísimo, cómo se abrió esa puerta para darnos a nosotros la libertad. Pero hermano, nosotros que hemos entendido y comprendido, hermano, la palabra de Dios y este evangelio, hermano, nos indica que nosotros debemos, hermano, de llevar este evangelio, de predicarlo, que la palabra de Dios esté en nuestras vidas y que nosotros podamos, hermano, hablar del evangelio libremente y poderle enseñar al hombre que si quiere entrar por la puerta, hermano, el hombre debe despojarse de todo lo que tiene de su pecado. Porque vean, mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban en un huerto en el Edén, en algo muy especial, muy lindo, donde no tenían ningún problema de nada. Pero al ellos desobedecer la palabra, hermano, lo sacaron de ese Edén, ¿cierto? ¿Por qué desobedecieron? Porque no obedecieron la palabra. Y dice la palabra de Dios que había el árbol de la vida. Ahí había un árbol. Pero ¿qué hizo Dios con ese árbol de la vida? Dice que hubo dos querubines que tenían las espadas desnudas y se revolvían por en medio dándole vueltas a ese árbol de la vida. Ellos comenzaban allí con una espada, hermanos, porque el Señor dijo: ahora no sea que el hombre que ya pecó vaya y alargue su mano y tome del árbol de la vida y vuelva a tener vida eterna. Entonces le pusieron allí unos guardianes, dos querubines con una espada encendida, hermano, desnuda. ¿Sabe a qué nos indica eso? Ese árbol de la vida, hermano, es el Señor Jesucristo. Y para yo poder tomar ese fruto nuevamente y tener vida eterna, el hombre tiene que pasar por la espada. El hombre tiene que dejarse moldear por la espada. Y la palabra de Dios dice que la espada
de dos filos es esta palabra que nosotros tenemos aquí. Así que si el hombre quiere tomar del árbol de la vida, si el hombre quiere volver a tener vida eterna, el hombre tiene que pasar por esta palabra. Debe dejar de cortarse por esta palabra, hermano. Y esta palabra nos indica y nos enseña cómo es que nosotros somos salvos. ¿Cuáles son todas las cosas que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida para poder lograr entrar y poder tomar ese fruto, poder otra vez tener vida eterna? Pues hermano, este es el manual de la vida cristiana. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos hacerlo? Pues hermano, para que usted pueda entrar por esa puerta, hermano, usted debe de morir totalmente. Para usted poder entrar por esa puerta, hermano, usted debe de despojarse de toda esa contaminación de pecado que hay en nuestras vidas. Porque hermano, nosotros cargados de pecado, llenos de pecado, no podemos entrar. No podemos tener, hermano, acceso a poder encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y de pronto aquí, hermano, podemos tener muchas dificultades, claro que sí. Como cristianos las hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida. Pero hermano, nosotros encontramos en el Señor Jesucristo la solución para cada uno de nuestros problemas. Porque todo, hermano, lo tenemos aquí en esta palabra. Todo para que nosotros alcancemos, hermano, la misericordia. Podríamos mirar un poquitico más. Vamos ya casi a terminar para mañana poder continuar. Pasa la otra imagen. Sigue la otra. Hola, ahí no está la... ¿O será que se quedó atrás? No la veo. Había una imagen donde estaba los postecitos del ¿aparecerá por ahí? Creo que debe de estar para arriba. O sea, sí, más. No sé por qué no aparece. Yo la había, ahí se había ubicado. Porque ahí estaba indicando, hermano, cómo era no sé por qué no sale aquí. Porque no sé por qué se borraría. Vamos a mirar si de pronto para mañana la miramos, hermano, porque aquí podemos mirar, hermano, podemos mirar que esos postecitos, esas columnas que tenía, hermano, que tenía una base de plata, que tenía una corona de plata encima. El poste, hermano, estaba hecho de acacia. La acacia es una madera, hermano, de las más durables. O sea, es una madera que no se contamina con nada. Esa madera, hermano, está testificando, hermano, la humanidad del Señor Jesucristo. Y esa madera representa, hermano, esas 60 basecitas que están ahí están representando al hombre. El número 6, hermano, habla del hombre. El número 6, habían 60. Eran de madera de acacia. Cada una basecita de esas está representando a cada cristiano. Está representando a la iglesia, esos postes. Pero esos postes encima tenía una corona, hermanos. Tenía una corona. Y esa corona era de plata. Tenía una corona encima de plata. Hermano, y eso nos indica, hermano, la plata en la palabra de Dios nos habla de redención. Cuando el pueblo de Israel iba a ser contado, la palabra de Dios dice que cada uno tenía que pagar el precio. Había que pagar 20 ciclos de plata, sea pobre o fuera rico, en las capacidades que tuviera. Cada uno debería de pagar 20 ciclos de plata.
Ni el rico daba más, ni el pobre tampoco daba menos. Habla de redención para que cuando el pueblo fuera contado no hubiera mortandad. Entonces, hermano, como nosotros, hermano, no teníamos cómo pagar nuestra salvación, entonces el Señor la pagó por nosotros. Él hizo la redención, hermanos, porque la plata está hablando de la redención que cada una de las personas deberían de pagar para poder acceder, hermano, a poder estar con el Señor Jesucristo. Pero como usted y yo no teníamos cómo pagar, ¿ustedes se acuerdan cuánto debíamos nosotros? Yo se los enseñé aquí hace algún mes. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros, hermanos, le debíamos al Señor 10,000 talentos? 10,000 talentos. Y un talento, hermano, equivale a 37 kilogramos y medio. O sea, como 60 o 70, casi 70 kilos. ¿Sí? Eso valía nuestra salvación. Un talento equivale, hablando en el oro de Ofir, que era como a 5,000 millones de pesos. Y debíamos 10,000. No teníamos con qué pagar, hermanos, nuestra salvación. Pero el Señor Jesucristo, hermano, hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario para Él pagar, hermano, el precio que nosotros debíamos, porque no teníamos nosotros cómo comprar nuestra salvación. Entonces, hermano, esas moldaduras que representan al ser humano, que representan al hombre, porque les decía el número 6, habla del hombre. Yo no sé, hermano, si ustedes han notado y han mirado cuando el Señor Jesucristo hizo el primer milagro, ¿cierto? Que fue en las bodas de Canaán. ¿Qué había allá? Dice que habían, ¿qué? 6 tinajas, ¿cierto? Número 6, número de hombre. ¿De qué estaban hechas? De barro, porque el hombre está hecho de barro. Habían 6 tinajas que no tenían agua, que estaban secas. Y una tinaja de barro, ¿qué le pasa cuando no se le echa agua? Se cuartean, se dañan. Hermano, nosotros estábamos cuarteados por el pecado. Nosotros no teníamos esta palabra que es el agua de vida para nosotros. Pero cuando el Señor Jesucristo le ordenó a aquellos que estaban en la fiesta, le dijo: esas 6 tinajas me las van a llenar de agua. Porque, hermano, cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted comienza a cambiar en la vida. Esas tinajas estaban hablando de la condición del hombre, que estaban totalmente cuarteadas, pero la palabra, hermano, llenó y el agua comenzó a curar todas esas heridas que tenían esas tinajas. Porque eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha curado todas nuestras heridas. Todas esas llagas que teníamos, Él nos las ha curado por medio de esta palabra. Hermano, y cuando hemos recibido la palabra, entonces cuando le echaron agua a esas tinajas, fueron a sacarla, y ¿qué había? Ya no había agua. Esa agua se había convertido en vino, hermano, porque cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, hermano, nuestra vida se convierte en el gozo del Espíritu, porque el vino habla del gozo, hermano. Entonces nosotros, hermano, cuando recibimos esta palabra, hermano, tenemos un gozo permanente en la presencia del Señor. Entonces esa moldadura de plata que tenía en la cabeza, las cuerdas, hermano, eran hechas de piel, de piel, no eran de tejones, no eran de cabra, pelo de cabra. Eran las cuerdecitas que tenían, pero en la parte de abajo, hermano, esa cuerda se engranaba. Lástima que la imagen se fue, pero la imagen se engranaba en una pieza de ahora se me fue el nombre, que habla del juicio, de bronce. Eso estaba, las cuerdas terminaban metidas en el bronce,
ensambladas, y también, hermano, los postes tenían unas moldeaduras que se metían entre el bronce. O sea, hermano, quiere decir que cada postecito de esos no estaba metido en la tierra, no se estaba contaminando con la tierra. Hermano, el bronce habla de la justicia, habla del juicio, habla de Dios, hermano, que es el juicio permanente para nosotros, porque nosotros, hermanos, no podemos entrar libremente si no hay justicia en nosotros, si no hay una recomendación de juicio. Cuando el pueblo de Israel pecaron, hermano, y estaban allá mordidos por las serpientes, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Y cuando ellos miraban esa serpiente de bronce, hermanos, dice que las mordeduras de las culebras, ellos se les quitaba el dolor porque el pueblo se estaba muriendo. Y eso es un tipo, hermano, del juicio del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, hermano, padeció un juicio en la cruz. Él, hermano, sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, pero Él pagó el precio, Él pagó el juicio allá. Entonces nosotros, hermano, esas piezas que representan al hombre, esos postes, hermanos, estaban recubiertos de plata encima, tenían coronas, y abajo estaban fundadas, hermano, en el bronce. Y después de estar bien atadas, hermano, con esas moldaduras de bronce, con las cuerdas de pelo de cabra, también, hermano, pegadas a unas moldaduras de bronce, hermanos, y se llenaba de las cortinas. Eso indica, hermano, que cada uno de nosotros estamos, hermano, pegados, hermano, porque estábamos amarrados con el Señor. Todas esas piezas estaban amarradas, hermano, al juicio y a la obra redentora del Señor Jesucristo. Y tenemos coronas, hermano. Y todo eso, hermano, cuando venían los problemas, cuando venía la brisa, cuando venían todas esas cosas que le ocurrían a ese tabernáculo, hermano, como estaban tan bien fijadas, hermano, todo problema que venía, toda dificultad que le llegaba, se sostenían porque estaban atados, hermano, a unas moldeduras de bronce, y arriba esas cuerdas estaban atadas, hermano, en una corona de plata, que habla de redención, que habla de juicio. El Señor Jesucristo, hermano, ofreció un juicio por nosotros. Y, hermano, y si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, nos debemos de mantener en Él. Esas coronas, hermano, que está representando cada uno de nosotros, y que tenemos coronas. Pudiéramos, hermano, hablar de todas las coronas que pueden haber. La corona de sabiduría, eso está en Proverbios, el capítulo 4, del verso 7 al 9, y el capítulo 14 al 18. La corona de tener esposa, eso está en Proverbios, el capítulo 2, el verso 4. La corona de la vejez, Proverbios, el capítulo 16, el verso 31. La corona de los nietos, Proverbio 17, el verso 6. Corona de riquezas, Proverbio 24, Proverbios 14, 24. Corona de favores, está en el Salmo número 103, el 3 al 5. Dios mismo coronado de gloria. Somos corona de gloria. Isaías, el capítulo 62, el verso 12 y el verso 3. La corona de justicia, primera de Timoteo, el capítulo 4, los versos 7 y 8. La corona de vida, Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10. Corona incorruptible de gloria. Hermanos, si hubiera tiempo para comenzar a explicar todo lo que son todas esas coronas, hermanos, pero esas coronas las tenemos nosotros, porque nosotros somos esos hijos de Dios que un día pagó el precio por nosotros. Yo les voy a invitar, hermano, que estén de pie en esta noche, y vamos a darle gracias a Dios. Y, hermano, yo creo, hermano, que si nosotros permanecemos, hermano, en el Señor Jesucristo, nosotros que somos ese tabernáculo, hermano, vigente de Dios, nosotros, hermano, vamos a ser personas excelentes, personas que no vamos a tener ningún problema,
Porque hermano, todo, nosotros lo tenemos allí con el Señor Jesucristo. Todo, hermano, todo, hermano, lo alcanzamos en Él. Así que, hermanos, nosotros debemos cada día de ser ese verdadero tabernáculo para el Señor. Esa morada de Dios, hermano. Yo no sé cómo vivimos nosotros delante del Señor. Yo no sé cómo vivimos nosotros, pero hermano, nosotros debemos vivir coronados de toda la gloria de Dios. Nosotros debemos de vivir, hermano, este evangelio limpiamente. Y que el Señor en nosotros, hermano, produzca el hacer como el querer por su buena voluntad.